Está con nosotros el doctor Pelegrín Castillo Semán, presidente del partido Fuerza Nacional Progresista. Vamos a conversar con él sobre distintos temas. Está el tema, bueno, a propósito de la visita del canciller ruso, y desde luego el tema fuerte es la situación que tenemos en este momento planteada con Haití. Entonces, Pelegrín, empecemos por lo del canciller ruso y lo que ha ocurrido con esta visita. ¿Usted la valora? Yo creo que es bueno, ante todo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo al público de este espacio El Sol de la Mañana. Realmente se trata de una visita muy importante. El canciller ruso, en estos escenarios que estamos viviendo en el mundo, no se traslada fácilmente a un país, a menos que no venga con una agenda o un motivo importante. Y eso tenemos que tenerlo claro. Creo que vino, originalmente se dijo que era a la apertura de la embajada. Ya sabemos que tenemos un embajador acreditado de manera permanente, pero parece que por razones administrativas no se ha podido concretar el tema de la locación. Pero es importante que Rusia haya destacado un embajador aquí, y más importante que venga el canciller Lavrov. Ahora, para nosotros, la relación con Rusia en estos momentos es también una relación interesante, en tanto en cuanto Rusia y Estados Unidos han producido una distensión, un acercamiento importante. Nosotros estamos en la zona de influencia de Estados Unidos. Geopolíticamente estamos en la tercera frontera de Estados Unidos, en términos geopolíticos. Y en la medida en que las relaciones de Rusia y Estados Unidos sean muy estrechas y no sean de tensión, de contradicción, de lucha, a nosotros definitivamente que nos conviene, nos interesa cultivar esa relación con Rusia, que tuvo un periodo muy interesante hasta que sobrevinieron estos eventos que hemos vivido. Bueno, yo recuerdo que cuando era ministro de Energía y Minas, una de las últimas decisiones mías fue autorizar una campaña de exploración en las aguas nuestras por parte de barcos rusos que iban a lanzar sísmica, con el compromiso de compartir esa información de geofísica con el Estado Dominicano. A mí me correspondió en la Cámara de Diputados ser incluso presidente del Comité de Amistad Dominico-Ruso. Y vi todo el potencial que tiene. ¿Pero se hizo eso? No creo que se haya hecho, porque después no recibí información, porque fue en el 15 y parece que de alguna manera el barco no vino, o si vino a la zona no trabajó directamente con República Dominicana. Pero yo lo autoricé y después no sé si se le dio seguimiento. Tendría que averiguar. Obviamente, cuando uno trata con estas grandes potencias, tiene siempre que tener en cuenta una serie de consideraciones. Por ejemplo, Rusia nos hizo una propuesta muy importante en el año, si mal no recuerdo, fue en el año 2009, 2008, 2009, que fue instalar las bases de Gazprom en República Dominicana. Pero había un problema, y era que en ese mismo momento estallaba el conflicto de Rusia y Georgia, y Rusia estimuló la secesión de Abjasia y Osetia, Sí. Y esperaba que República Dominicana, como contrapartida, reconociera esos países. Reconociera a Abjasia y Osetia. Yo me enteré de esto por
los georgianos, estando yo en un evento internacional en Washington, el embajador de Georgia me visita, me pide ver que lo reciba. A mí me extrañó muchísimo porque, imagínense, y era básicamente para que yo le transmitiera al presidente Fernández la solicitud de que no reconociera a Osetia y a Abjasia, porque había un grupo de diputados dominicanos que habían ido a la zona y de alguna manera le habían prometido que sí, que iba a haber reconocimiento. Qué batalla. Y yo le dije al embajador, mire, embajador, yo le voy a transmitir esto que usted me dice al presidente Fernández, pero yo me atrevo a asegurar, en primer lugar, que el presidente no va a dar ese paso de reconocer a Osetia y a Abjasia. Y en segundo lugar, mi posición personal es que, así como yo me opuse a que reconociéramos a Kosovo, que nunca debimos reconocerlo, tampoco podemos dar un paso de reconocer a Osetia y a Abjasia, porque nosotros tenemos una situación particular en la isla de Santo Domingo, un problema internacional, y los países que tienen estos escenarios tienen que cuidarse en su política exterior para ser creíbles. Porque después, cualquier decisión que se tome, se te puede revertir. Le pasan y factura. yo le dije, pero no tenga mucha preocupación. Y también le dije algo, mire, los diputados dominicanos pueden ir a Rusia, pueden ir a Georgia, pueden dar declaraciones de lo que sea. Pero en política exterior, y más en una materia de este tipo, los diputados no tienen decisión. Eso lo tiene el presidente. No es como en los regímenes parlamentarios, donde la posición de un diputado va a incidir también. Va a incidir. Entonces, Claro. Pongo eso como antecedente, porque el manejo de las relaciones, miren, el Caribe históricamente ha sido un tablero donde han jugado las grandes potencias, donde chocan, donde se entran en conflicto. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Ayer yo vi que el gobierno dominicano le hizo un planteamiento a Lavrov, que no es nuevo, se lo ha hecho en numerosas ocasiones a Rusia, se lo ha hecho a China también, y obviamente él no podía responder, como ustedes estaban explicando. Pero yo creo que también no podemos olvidar que en la región no solamente estamos Haití y República Dominicana, hay unas contradicciones, un nudo de contradicciones muy fuerte. Entonces, por ejemplo, Rusia tiene una alianza importante con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, y esos países que son del ALBA, TPC, se oponen a que se envíe. El veto efectivo no lo están haciendo Rusia y China, no lo han hecho. Nosotros lo más que hemos logrado es que ellos no se opongan. Exacto. Pero el veto efectivo lo ejerce Maduro, lo ejerce el ALBA TPC, lo ejerce Petro, porque aunque Petro no pertenece al ALBA, en la CELAC fue comisionado como presidente de una comisión integrada por Xiomara Castro y por Ralph González, de triste recordación para los dominicanos. Entonces esa comisión de la CELAC es la que ha llevado la voz cantante de que no se puede enviar una misión de pacificación a Haití, que ese es un problema que hay que dejar que los haitianos lo resuelvan entre ellos, pero mientras tanto todos ellos están conscientes de que mientras más se prolonga la crisis, más implicaciones tiene para nosotros. Claro. Ahora, el potencial de buenas relaciones con Rusia, sobre todo en materia de turismo y de comercio y de agropecuaria, es muy grande. Hay un tema de proporciones. Mira, una vez nos visitó un viceministro ruso de Agricultura y yo lo recibí allá con los diputados de la comisión y invitamos a los... Y ellos, igual que los chinos, tienen una idea, o sea, la escala de operaciones de ellos es muy grande. Ellos querían apoyar a República Dominicana, pero querían que nosotros
ver la posibilidad de que nosotros abriéramos un campo en las montañas nuestras de 500,000 de tareas para producción para Rusia. Yo le dije, miren, si es en alianza con los productores dominicanos, que los productores dominicanos, propietarios de su tierra, produzcan con apoyo de ustedes para venderla allá, perfecto. Ahora, si es para que ustedes adquieran tierras en las montañas de República Dominicana, yo no creo que eso sea algo posible. viable. Pelegrín, mira, hasta ahora lo más polémico, lo que ha provocado la crítica de la ONU y de distintos sectores, ha sido el protocolo para el servicio en los hospitales a los extranjeros ilegales. ¿Qué tú piensas de esto, no? Porque tienes ahí las declaraciones del secretario general de la ONU frente a este tema. Mira, no nos sorprende la ONU y todas las organizaciones. Disculpe, maestro, perdón, don Pelegrín, que yo diría más que extranjeros ilegales, haitianos ilegales. No, extranjeros ilegales está bien. Para dominicalizar. Sácate que tú también eres extranjero. Sácate ese haitiano. ese racismo que te manda. Yo no soy racista. Ese odio visceral. Pelegrín, tú eres turco, acuérdate. Miren, sí. vamos a este punto. Miren, la ONU siempre se va a oponer a cualquier medida, la ONU y sus organizaciones, a cualquier medida de control, de solución al problema este que está representando el impacto de la crisis haitiana en República Dominicana. Porque no nos olvidemos que la línea que la ONU está impulsando y que la formuló originalmente desde 1949, eso doña Consuelo, y que no está aquí, le mando un saludo afectuoso. Lo hemos tratado mucho y fuimos de los que lo dimos a conocer. Desde 1949, la ONU desahució a Haití. Sí, eso es verdad. El drama de Haití es que es un Estado, es una nación emblemática. No lo vamos a discutir. Por la historia. Por su participación en algunos momentos de la historia universal. Segundo dato geopolítico, es un Estado fallido. Zona de desastre ecológico, zona de desastre sanitario, narcoestado en toda la línea, y ahora copado por grupos controlados por el crimen organizado transnacional. Pero eso lo sabe todo el mundo. Lo peor es que la ONU lo sabe Guterres, lo saben las potencias, lo saben las potencias regionales, lo sabe el liderazgo local, lo sabe buena parte del liderazgo haitiano. Bueno, Haití ha sido también un Estado descartado. Yo le decía a los diputados del Parlacén que estuvieron aquí que ese proceso empezó desde 1801, cuando Thomas Jefferson, padre fundador de la República Americana, cerebro más importante de los Estados Unidos, declaró que había que aislar la peste de la rebelión a la isla de Santo Domingo. Y se ratificó en 1826, cuando en el Congreso de Panamá, donde se reunieron todos los actores del continente, por presiones de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Holanda, todo el Caribe queda fuera del área de discusión y aíslan Haití. Obviamente los haitianos no ayudaron para nada porque Boyer se atrevió a reclamarle al gobierno de la Gran Colombia que le pagara las armas, los pertrechos, los barcos que Petión le había suministrado a Bolívar. Entonces, fue excluido desde entonces. Entonces, ¿qué pasa? Ellos han descartado a Haití. Y la recomendación es el traslado masivo de poblaciones, de familias enteras, estoy citando textualmente, hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. Eso no lo podían ejecutar a partir del 49, porque estábamos en Guerra Fría y eso era muy complicado, pero a mediados de los 80 empezó un proceso.
donde se han empleado recursos duros y blandos de poder para ir amarrando a República Dominicana, atándola al rol de Estado pivote, Estado tapón, una especie de zona de amortiguamiento de la crisis, y a los líderes políticos, empresariales, académicos, religiosos, militares, bueno, se le ha ido inoculando la idea de que al final nosotros vamos a ser hegemónicos en la isla. Y la experiencia ha demostrado que eso ni funciona para Haití, claro, ni funciona para nosotros. Entonces, ¿cuál es el récord de la ONU? Que es, y esto lo digo para explicar por qué ellos se van a oponer siempre. Ellos han mandado 7 misiones. Y decía Edmund Mulet, el secretario general adjunto, que conoce perfectamente la realidad de Haití y fue jefe de MINUSTA. Ninguna de las misiones ha tenido mandato ejecutivo, cuando ellos saben que la realidad de Haití requiere un esfuerzo de reconstrucción de las bases nacionales de ese Estado. Pero no lo han hecho, porque sencillamente entienden que pueden amarrar a República Dominicana en una relación que el último episodio que demuestra que eso no funciona fue el asesinato del presidente Moïse. Claro. Manuel. Doctor, 2 cosas. Primero, sus expectativas ante este posible diálogo entre el liderazgo nacional para dirimir el tema de la situación haitiana con nosotros. Y segundo, doctor, yo leí detenidamente su escrito, no vi que mencionó el nombre, no vi que mencionó el acontecimiento. Usted le estaba respondiendo a Omar, era en ese escrito también. Yo lo leí, no vi que usted mencionó el nombre. ¿Qué fue lo que dijo Omar? Omar le hicieron una pregunta y... No, Omar es mi hermano. Sí, no, pero para recrear a la persona, entonces, para que la gente sepa... Omar y yo somos hermanos. Okay, pero ¿qué fue lo que dijo Omar Fernández? A Omar le preguntaron sobre el tema de la discrepancia que tiene en este momento. Omar dijo, bueno, nadie le puede quitar a los bichos el mérito de que ha sido la familia que más aporte ha hecho en este tema. Pero eso no es un elogio. Lo dijo claramente. Claro, y entonces al final los chismosos siguieron insistiendo en el tema. Era un elogio. Y entonces él dijo... Era un reconocimiento. Y entonces él dijo, ahora él dijo, está un poquito fuerte que ellos ocuparan hasta migración. Y ahora quieren echar la culpa a Leonel. Y ahora nada más quieren echar la culpa a uno. Ellos fueron parte de la política migratoria. Mira, fue director de migración. Bueno, yo ayer José Ricardo le escribió una carta que lo aprecia mucho a usted, José Ricardo, y al viejo también. Óigame. Tenemos que pelear los bichos con esa carta, Omar y su equipo deberían estudiarla y ponderarla, porque le dicen algunas cosas que son importantes. Pero yo, de mi parte... Sí, pero Omar tenía razón al decir que ustedes fueron parte de la política del presidente. Vamos. No puede negar la existencia de algo palpable. No ponga a pelear a Omar con él. Pero vamos a analizar cómo vino todo eso. Ok, vamos a ver. A mí me pregunta la prensa que yo opino de la convocatoria de los expresidentes. Y yo digo, mire, aquí todo el liderazgo político, y más a nivel presidencial, en estos momentos donde la nación dominicana está en peligro, tiene que dar un paso al frente y proyectar una imagen de unidad nacional, porque la verdad es que hay riesgo para la existencia de la nación, porque después voy a explicar cuáles son esos riesgos. Sí. Pero... y digo más, no hay ningún actor político o de liderazgo nacional, empresarial, académico, religioso, sindical, militar, que pueda decir que no tiene responsabilidad en este escenario que tenemos. Todos, de una u otra manera, por acción, por omisión, por falla, por imprevisión, hemos tenido responsabilidades en todos. Y obviamente cuando me preguntan si el doctor Fernández y Danilo Medina, bueno, ¿quién más para conocer eso que nosotros? Nosotros sabemos, nosotros esa historia la conocemos
porque fuimos testigos de primera línea. Ustedes no existían cuando tú dices nosotros, dice los vinchos. Los vinchos. Pelegrín Castillo. Pero perdón, don Pelegrín, usted no se ofende que le llamen los vinchos. No, es posible. Óyeme, ese es un hombre. Ni Omar quiso ofender. Ese es un hombre de guerra de los vinchos. Eso es como. Claro, que lucha por lo que. Claro. No, hay gente que lo usó con esa intención, pero no saben que en el fondo lo que lo están resaltando. En el fondo lo que están diciendo es que el espíritu de Vincho está en no solamente a los hijos, en el partido. Sí. No me está Vinicito ahí, doctor. Porque a la gente del partido siempre le dicen los bichos. Él se ve los bichos. No, retira eso. Claro. Entonces, es un elogio, es un elogio. No, pero retira eso, Manuel. Retira Vinicito es un no conoce a Vinicito. Mira. El político de esa familia, míralo ahí sentado. Mira. Tenemos un rol. Mira, tenemos estilos diferentes. Exactamente. Estilos diferentes, pero al mismo tiempo coincidimos regularmente en casi todos los asuntos fundamentales de la República. Pelegrín, que no se nos quede esto, porque el tiempo se nos está terminando. Tú decías que nos iba a explicar los elementos por lo que está en peligro la nación. Sí, mira, yo tuve la oportunidad, me hubiera gustado que Omar participara en el evento del Senado, porque lo invitaron, pero no fue. Omar Fernández. Sí. Y los senadores, todos los senadores, pero él no fue. Cuando dio las declaraciones, estaba en el Senado, pero él no fue al evento del Parlacén. Y yo fui invitado a exponer la situación que hay ante los parlamentarios de Centroamérica, que creo que impactamos positivamente en la comprensión del problema de parte de ellos. En la isla de Santo Domingo se está cometiendo un crimen internacional muy sofisticado. Muy sofisticado. Es una operación especial de alta inteligencia que en las últimas etapas se está cocinando a fuego lento, pero en algún momento la van a disparar o pretenden dispararla. Y yo creo que el presidente lo sabe, por eso está diciéndole a los otros líderes, vengan, que esto que viene es grande. ¿Cuál es ese crimen? Mira, hay una sucesión de eventos, de hechos. Yo creo que ya nadie discute que en Haití hay una práctica sistemática de actos terroristas contra población civil inocente, desarmada. Yo fui autor de la ley antiterrorista, pasé 6 años trabajando con esa ley, estudiando el fenómeno. No voy a decir que tengo un doctorado, pero algo sé porque interactué con muchos actores expertos en el mundo. Lo que está pasando en Haití no es cualquier cosa. Atacar hospitales, atacar escuelas. Yo lo destaqué en estos días, doctor. Mire, violaciones sexuales masivas, desplazamiento forzoso de personas, todo eso es un crimen contra la paz y la estabilidad internacional, de acuerdo a las convenciones internacionales. Y eso lo sabe el Consejo de Seguridad. El Estatuto de Roma eso lo sabe Guterres. Y eso tiene ya años en desarrollo. Segundo crimen que está previsto en el Estatuto de Roma es el traslado forzado de población. Cuando tú usas de manera sistemática prácticas terroristas, actos terroristas, tú produces un desplazamiento. Y estos actos terroristas se están cometiendo precisamente con la intención de producir el desplazamiento. Admitía la representante de la OIN en el panel ese que ya hay certificado, no se puede creer mucho en esas estadísticas, hay 1 millón de haitianos de la zona metropolitana de Puerto Príncipe que se han trasladado hacia el norte, pero sobre todo hacia el este, es decir, hacia la frontera con República Dominicana. Belader, Malpase, Mirebalé, donde está el consulado dominicano que fue capturado, y las bandas ya son las que controlan el tránsito de mercancía
desde República Dominicana hacia Haití. Es decir, que esos grupos que se están lucrando, hay un informe, salió ayer, donde dice que aproximadamente esos grupos que han sido declarados por el Estado Dominicano como grupos terroristas, y estamos pendientes de ver si Estados Unidos toma la misma decisión. Trump mandó una notificación al Congreso, Sí. explicándole eso. Si eso pasa, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que ahí viene el tercer elemento criminal. ¿Cuál? El tercer elemento criminal es el traslado masivo de poblaciones, el crimen de agresión encubierto en una estampida, en un éxodo masivo, abrupto, impulsado por la violencia contra el territorio dominicano. Eso hay pruebas. Voy a citar 3. El plan de contingencia de flujo masivo de inmigrantes, que se elaboró en el 2019. Sí. Yo le pedí al doctor Wilfredo Lozano, que trabajaba con doña Florinda Rojas, que nos suministrara copia. Lo hice públicamente. Hoy voy a firmar la carta solicitando que, como director del Instituto Nacional de Migración, nos envíe copia íntegra de ese acuerdo, que ya el presidente dijo, es un plan y nosotros no lo asumimos. Yo al presidente le he dicho, presidente, ¿usted quiere mandar una señal poderosa? Públicamente, mediante un acto administrativo, diga que ese plan el gobierno dominicano lo desestima, lo considera no realizable. En este momento es muy importante. Pero ese plan se hizo previendo un escenario de guerra civil combinado con una hambruna en Haití. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La apertura de 7. Yo fui que revelé el documento del el plan, el resumen ejecutivo. 7 provincias de República Dominicana se convertirían en zonas de refugio a los migrantes haitianos que vengan con motivo de la crisis haitiana. Algo que no es nuevo, porque ya en el 94, en la crisis 91-94, cuando derrocaron al presidente Aristide y el presidente Clinton trató de reponerlo, era parte de un plan. Pero ahora ese plan lo retomaron con fondos de USAID, Departamento de Estado, participación de la ACNUR y de la UIN. Entonces, primera muestra. Segunda muestra, declaración de Edmond Mulet. Edmond Mulet vino aquí. Búsquenlo en los medios, ahí está. ¿Quién es Edmond Mulet? Edmond Mulet fue secretario general adjunto de Naciones Unidas de guatemalteco y dirigió la MINUSTA durante varios años. Incluso cuando se produjo el terremoto, él estaba al frente de la MINUSTA. Y ha sido cuestionado, entre otras cosas, porque impuso junto con Clinton a Martelly, pero ese es otro debate. El debate es que Edmond Mulet viene aquí en el 19 y en una conferencia en la que yo estaba, pero sobre todo en unas declaraciones que dio en el Listín Diario, dijo que las hordas, usó la palabra, las hordas haitianas iban a cruzar a República Dominicana a buscar alimentos y comida. Una persona que conoce totalmente la realidad de lo que estaba pasando. Eso era ya en el 2019. Cuando uno hace relaciona el plan de contingencia junto con las declaraciones de Mulet, uno ve que ahí hay tercer elemento y más importante. Yo creo que tenemos que el senador Marco Rubio, actual secretario de Estado, le hizo un servicio a la República Dominicana y no fue por acaso, sino con mucho conocimiento de causa, porque él era presidente del Comité de Inteligencia cuando reveló que sectores de la administración Biden, en coordinación con Amnistía Internacional, estaban forzando a República Dominicana a aceptar en un momento, es decir, en un momento de crisis, 3 millones de haitianos
en su territorio. Se entiende que en adición a lo que ya tenemos, y que eso era algo criminal. Incluso el artículo que él empezó, que él publicó, dijo, se ha dicho que es muy peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero que es más peligroso ser amigo de Estados Unidos. Así empieza el artículo. Bien. Bueno, nos quedan dos preguntas puntuales. Don Pelegrín Castillo, sí. Aunque sabemos que no hay cifras exactas, porque eso es imposible tener cifras exactas de la cantidad de inmigrantes en estatus irregular, pero más o menos, ¿cuántos nacionales haitianos con un estatus migratorio irregular más o menos tenemos en República Dominicana? ¿Por dónde anda esa cifra? ¿Por dónde usted cree que anda? Cifra oficial que yo conozco de asentamientos, que son muy importantes porque los migrantes normalmente van a los nichos migratorios. Cuando un dominicano va a Nueva York, no se ubica en un sector donde no hay dominicanos, va donde están los dominicanos. Exacto. Pero los haitianos están llegando aquí a 476 nichos, porque se habló de Friusa y Matamosquito, pero según el levantamiento que hizo el Ministerio de Interior y Policía, que entiendo que lo hizo con la policía, los alcaldes pedáneos, los ayuntamientos, en el país hay asentamientos. No son comunidades, a veces es un barrio, a veces son unas calles de un barrio. Exacto. Pero son 476. Un millón entonces yo entiendo, mirando el histórico, que nosotros debemos tener seguro 2 millones, bien, pero con tendencia a subir rápidamente. ¿Por qué? Porque ahí hay factores de expulsión y aquí hay factores de atracción. 2 millones. Entonces ya eso, cuando tú ves la dinámica, cómo interactúan los factores de expulsión con los factores de atracción. Bien, Pedro, finalmente. Vemos el peligro. Sí. Pelegrín, nosotros tenemos el diagnóstico. El gobierno dominicano, atendiendo a esa necesidad y ese diagnóstico histórico, situacional de la situación haitiana y la situación dominicana por el éxodo masivo y la presencia de nacionales haitianos indocumentados, ilegales en la República Dominicana. Primero, ¿está la Fuerza Nacional Progresista de acuerdo con las 15 medidas que planteó el gobierno para darle poco a poco, paulatinamente, respuesta a esos problemas? Y segundo, ¿qué plantearía la Fuerza Nacional Progresista para resolver el problema de los haitianos? Miren, en cuanto a las 15 medidas, que todas o casi todas tienen por base el Pacto Nacional para Políticas Públicas de Estado que convocó el presidente y que encabeza con su firma el presidente de la República, 28 partidos, los rectores de 12 universidades, más un núcleo de intelectuales que han estado en esta materia. Esas medidas, en principio, nosotros las respaldamos. Hay medidas estratégicas importantes, la transformación de la agropecuaria en capital tecnología intensiva, con mecanización, automatización, tecnificación. Eso es urgente, altamente factible y reditúa mucho para la República Dominicana, porque nos estamos quedando, tenemos el reto del relevo de productores. Y obviamente va a haber una generación que se está yendo, pero un país que puede producir alimentos para 30, 40 millones de personas tiene ese problema. ¿Qué sistema vamos a tener? Uno descansando en mano de obra en condiciones de capitalismo salvaje, de semiesclavitud, pues eso es insostenible, aparte de los problemas que genera de otro tipo. Entonces, yo creo que ahí hay convencimiento y creo que hay consenso. Segundo punto, la industria de la construcción hace rato debió dar el salto tecnológico. Y ahí hay también un convencimiento. Entonces son medidas de mediano y largo plazo. Ahora, no van a caminar espontáneamente. Es necesario que el Estado la enforce. Hay otra medida de corto plazo, esta de las parturientas,
que han empezado a producir unos efectos inmediatos, pero van a ser cuestionados sistemáticamente, porque está afectando en realidad un tráfico con ropaje humanitario, un tráfico ilegal con ropaje humanitario, y es un negocio grande que envuelve ONGs, algunas de la sociedad civil. Antes recibían fondos de USAID, a lo mejor están buscando fondos de Soro o quién sabe quién. Otras se protegen tras la sombra de la Iglesia Católica, la sombra protectora de la Iglesia Católica, y otros de las iglesias evangélicas. Entonces, el gobierno con esta medida ha logrado en lo inmediato reducir la asistencia. Bien. Pero si no desmonta la estructura de tráfico, si no lo desmonta, eso va a dar origen a muchos problemas. Ahora, la pregunta de cuál es la solución. Miren, yo en esto estoy claro. La solución, como es un problema internacional, no es un problema migratorio. Ese fue uno de los planteamientos que yo le hice al Parlacén, y lo estamos haciendo como parte de las misiones que el presidente ha enviado al exterior. Yo le he dicho, miren, nosotros lo que tenemos es un problema internacional con implicaciones de seguridad interior y exterior. Aquí, con este documento... Sí, bueno, eso iba precisamente a agradecer a Pelegrín, que nos deja aquí 1x7 Plus. Esta fue una conferencia que Pelegrín pues pronunció el día 31 de octubre de 2024 en el Hotel Lina, y entonces aquí hay precisamente una exposición, cómo reconstruir Haití en Haití y evitar una guerra en la isla de Santo Domingo. Sí. Así Maestro, es que esperamos, las personas que quieran este material, ¿cómo lo consiguen, Pelegrín? Bueno, pueden contactar. ¿Está disponible en línea? Lo voy a llevar a la librería, pero la estamos entregando a los líderes de opinión. Pues gracias. A los actores, porque... Gracias. Posteriormente, gracias. No, lo vamos a leer. Porque vamos a estar claros. Si no abordamos, si seguimos abordando esto como un problema migratorio, como un problema de derechos humanos, vamos a seguir dándole vuelta a la noria. Cuando lo que necesitamos es una solución internacional. Gracias al licenciado. Fuera del aire. No. Gracias al licenciado Pelegrín Castillo Semán, presidente del partido Fuerza Nacional Progresista. Cambio y fuera.